Chicos, muy buenos días, sean bienvenidos a un día más de trabajo, esperando que todos se encuentren muy bien de salud, como siempre, conjuntamente con sus familias y a trabajar ¿con qué? Con una actitud positiva. Recuerden eso, chicos, por favor. Y antes de nada, antes de empezar nuestro trabajo, yo sí quiero mencionar, existen alumnos que no presentan actividades. ¿Qué es la actividad? Simplemente subir lo que se hace en la semana. No envío yo actividades aparte. Trabajamos todo en la hora de clase. Y eso pueden verificar, por favor. Verán que todo queda grabado. Yo no envío actividad, solamente la actividad de texto que yo envié 2 literales. Pero, como les acabo de mencionar, si usted resolvía, se iba a dar cuenta que no podía hacerlo el último literal C, porque nos falta un dato. Un solo estudiante me llamó por eso y me escribió por eso. Pero ustedes, muchachos, no sé qué hacen. 2 ejercicios que no pudieron hacer. 2. Y era para la hora de texto. Dicho eso, muchachos, ya habíamos visto también el trabajo en la página 164, ¿no es cierto? Anaí, página 164. Todos el librito, página 164. Ya resolvimos eso, esa parte de verdadero o falso. ¿Sí? Anaí. Ya voy a ver. A ver, ¿quién tiene la página 164? Este momentito. Rápido. No, aún no resolvemos, Lice. ¿Aún no resolvemos? Ya, No. muy bien. Luego que usted haya realizado lo que es el mapa conceptual y todo, ya habíamos visto los postulados, los teoremas, o como quieran llamarlo, de semejanza, ¿no es cierto, chicos? ¿Cuántos teoremas de semejanza existen? Michael, ¿cuántos teoremas vimos? A ver, rapidito, chicos. Adriana, ¿cuántos teoremas? 3. 3. Ángulo, ángulo, ¿no es cierto? El otro, ¿cuál era? Lado, ángulo, lado. Eso, lado, ángulo, lado. Y el último que es lado, lado, lado. Los 3 postulados, los 3 teoremas, como quieras llamarlo, de semejanza. Listo. Por favor, vamos a hacer rápido el ejercicio número 1. Este sí en el libro, porque no vamos a copiar en el cuaderno, en el libro. Por favor, si me ayudas, señorita Mancero, léame el literal A. Todos en el libro. Esa, toman la foto y verán que debe estar incluida en la actividad en la actividad de esta semana. A ver, por favor, Rami, lea el literal A. 2 triángulos son semejantes y tienen sus 3 lados correspondientes proporcionales. Verán que todo habíamos hablado que existe la proporcionalidad en todo. Únicamente cuando hablamos de ángulos, ahí decimos que los ángulos son iguales. Pero nosotros si hablamos de lados, significa que va a ser la proporcionalidad. Recuerden, por ejemplo, AB sobre BC. Es un ejemplo, ¿no? Miren, aquí estamos hablando de proporcionalidad. Entonces, ¿qué será? ¿Verdadero o falso? Es el literal. A ver, Adriana. ¿Verdadero? Ya, verdadero. Muy bien. Sebastián, lea el literal B. Los triángulos son semejantes y sus 3 ángulos correspondientes son proporcionales. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? A Falso. ver, ¿qué será? Dylan. Verdadero. A ver, chicos. Verán. Falso. La parte donde se equivocan. Los ángulos deben ser iguales. Los lados deben ser proporcionales. Entonces, ¿qué será? Falso. Falso. Verán, chicos, recuerden esto. Los lados son proporcionales. Los ángulos deben ser iguales. Por eso siempre yo acabé de mencionar, vean los lados. Los ángulos, todos los ángulos deben ser iguales para que sean semejantes. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Muy bien. Por favor, Malena, lea el C. Malena.
Uno de los teoremas de criterio de semejanza de congruencia es el ALA. Falso. Falso. ¿Por qué? Ese no existe. Eso existe únicamente en la congruencia, cuando son iguales. Pero aquí no existe el que dice ala. Ángulo, lado, ángulo. No existe ese. ¿Sí estamos de acuerdo? Recuerden, ustedes en este caso, para hablar de congruencia, hablamos de proporcionalidad, perdón, de semejanza, hablamos de proporcionalidad de los lados. Y los ángulos deben ser iguales. No se vayan a olvidar. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Jordi Montes de Oca, el D. Jordi Montes de Oca. A ver, señorita Trujillo, ayúdeme, por favor. Verdadero. El literal D. Señorita Trujillo. A ver, chicos. Vean, ¿eso qué significa? Que no estamos participando, no estamos trabajando en la hora de clase. Señor Terán, por favor, el literal D. Eran dos estudiantes que no han participado. ¿Cuáles? Montes de Oca y Trujillo este momento. A ver, Anthony, lea por favor el literal D. Tres. Señorita Tipan Luisa, literal D. Muy bien. Verdadero. A ver, ¿quién es? Ah, no, Lizzie me iba a decir que la siguiente era verdadera. A ver, no me están colaborando. Señor Palma, lea por favor el literal D. Ok, la semejanza de los triángulos se puede demostrar con LLL. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Señorita Salgado, literal E. El triángulo rectángulo está formado por un ángulo de 90 grados. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Por qué? Usted observe una escuadra, ¿no es cierto? Una escuadra. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y aquí tienen, ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Muy bien. Muy bien, señorita Salgado. Vamos. Señorita Silva. Literal F. Dos triángulos son semejantes y todos los pares de lados correspondientes son proporcionales. Si dos lados son proporcionales, ¿son o no son congruentes? Hablamos de la proporcionalidad. Sí. Verdadero. Ya, el G, Dylan. Dylan, literal G. Sí, dice. Cuando vean ahí qué significa esta ¿Cómo se figura. pronuncia, dice? ¿Perdón? ¿Cómo se pronuncia? O sea, Triángulo. Si el triángulo triángulo. PQR, Semejante. triángulo Triángulo MNO. ya. Entonces aquí, recuerden que si es que nos hablan de ángulos, el ángulo de la mitad va a estar así. Ejemplo, ABC, ¿de cuál triángulo, de qué ángulo nos hablan? Del de la mitad, en este caso. ¿Sí estamos de acuerdo? En el otro dice MNO, me parece que es así. ¿De cuál están hablando? ¿Del de aquí, sí o no? Del de la mitad, siempre. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice? Si triángulo PQR es semejante al triángulo MNO, entonces ángulo Q es igual al ángulo N. Claro, porque estamos hablando aquí del mismo triángulo, ¿sí o no? Perdón, estamos hablando de los mismos ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ha sido? Verdadero. Verdadero. Ya.
Sebastián, por favor, el literal H. Si triángulo OPQ es semejante a triángulo RST, entonces ángulo STR es igual a ángulo POQ. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Recuerden que estamos comparando siempre el de la mitad. ¿Qué será? ¿Verdadero o falso? Observen. Verdadero. ¿Seguro? Verán lo que dice. Triángulo OPQ. ¿Qué ángulo iríamos a, en este caso, qué ángulo vamos a comparar? P, ¿no es cierto? Porque es el de la mitad. Semejante al triángulo RST. ¿Con cuál compararíamos? A ver. Con el ángulo S, porque este ángulo está en la mitad. Luego nos dice entonces, ángulo STR es igual al ángulo POQ. ¿Será verdadero o será falso? Siempre comparamos el de la mitad, chicos. Entonces, ¿qué será? Falso. 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 Muy bien. Adriana, por favor, el último. Si triángulo ABC es semejante con triángulo PQR, entonces ángulo A es igual a ángulo Q. ¿Qué será? Falso. 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 Acabo de indicar siempre, por favor, chicos, comparen lo que dije, el ángulo de la mitad. ¿Sí? Si estamos. No importa el triángulo, siempre vamos, el ángulo que yo estoy comparando va a estar ¿en qué? En la mitad de las letras. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí o no? Verán esa parte, por favor, que no se vayan a confundir. Listo. Luego de haber establecido esta parte del libro, ahora sí, por favor, en la misma página vamos a hacer el ejercicio número 2, en el mismo libro. No necesito otra cosa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos da? Nos da dos triángulos. Yo voy a hacer aquí, usted ya tiene en su libro. Tengo el uno y tengo el otro triángulo. Un triángulo es ABC. El otro triángulo es DEF. ¿Qué postulado utilizamos para ver si es que son semejantes? ¿Qué postulado, chicos? Chicos. Y ahí nos dice, ¿qué postulado utilizamos? ¿Qué teorema utilizamos? L. ¿O qué criterio? L. No, no, es que aquí no tengo lados. Ángulo, ángulo. Eso. Lado. Ángulo, nada más, miren. Es que aquí nos dan, el ángulo E es igual al ángulo B y el ángulo A es igual al ángulo D. Entonces, como nos habla solo de ángulos, no nos da a conocer los lados, chicos, no nos da a conocer la proporcionalidad. Si es que usted habla de lados, hablan de proporcionalidad. Pero aquí, cuando hable de ángulos, escucharáme bien, cuando hable de ángulos deben ser iguales, muchachos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Chicos. Sí. Ya. Verán, chicos, no se vayan a olvidar esta parte que es muy importante. Al hablar de proporcionalidad, ahí hablamos de lados. Al hablar de igualdad, hablamos de ángulos. Mucho ojo, muchachos, con eso. Bien, ahora sí, en el cuadernito vamos a copiar el ejercicio número 3. En el cuaderno. Copien el ejercicio número 3. Rapidito, muchachos.
¿Ya está? ¿Copiaron? Chicos. Ya, muchachos. ¿Ya hicieron los triángulos? Chicos, ¿ya? Odalis, ¿listo? Odalis Carrera. No, Lisa, espérame un ratito, ya mismo acá. A ver, rapidito, muchachos, no se demoren tanto. Ya, chicos, para explicar esta parte. Muy bien, ¿me atienden? Miren, aquí si es que nosotros observamos que dice que el ángulo A va a ser igual al ángulo F y el ángulo B va a ser igual al ángulo E. Por ende, ¿son qué? Son triángulos semejantes. ¿Por qué? Basados en el criterio ángulo-ángulo. ¿No es cierto? Entonces, sí, ¿qué nos pide? Encontrar ¿qué? El lado BD y el lado EF. Perdón, FD y el lado EF. Eso nos pide. Entonces, para encontrar eso, ¿qué aplicamos? La proporcionalidad, chicos. No se vayan a olvidar. La proporcionalidad, porque nos pide encontrar los lados. Entonces, este lado es proporcional a este lado, ¿sí o no? Este lado es proporcional a este lado. Este lado de aquí es proporcional a este lado. Y este lado es proporcional a este de acá. Fíjense, ¿qué nos pide encontrar? Nos pide encontrar E y D. Entonces, vamos a ubicarnos. ¿Qué dice? El segmento FD es proporcional ¿a cuál segmento? Al segmento AC, ¿sí o no? Este segmento es proporcional a este segmento. Luego, esto es igual. Datos conocidos, chicos. Es preferible trabajar con datos conocidos. ED es proporcional ¿a cuál? ABC. ¿No es cierto? Este lado es proporcional a este lado de acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ya. FD. ¿Cuánto vale FD, chicos? FD es E. No conozco. Sobre. ¿Cuánto vale AC? Vale 2. ¿Es igual a qué? ED. ¿Cuánto vale ED? Vale 5. ¿Y cuánto vale BC? Vale 4.
Entonces aquí ya simplemente aplicamos. ¿Y qué nos quedaría? Esto sería igual a ¿qué? E es igual a ¿cuánto? 10 cuartos. 2 por 5, 10. Y ese se queda ahí. Entonces la E ha sido igual a 10 cuartos. ¿Cuánto sería total? 2,5, ¿no es cierto? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Chicos, ¿alguna pregunta? Y ahora para el siguiente, aplicamos lo mismo. EF es proporcional a ¿cuál? A este lado de acá, ¿qué sería? AB. Y esto es igual, de la misma manera, trabajemos con datos conocidos. Este de aquí es a este de acá. ¿Sí o no? ED es proporcional a BC. Hagan, por favor. ¿Y cómo nos quedaría esta parte? ¿Cómo nos quedaría? EF, ¿cuánto vale EF? Vale D. Sobre AB sería 3. Es igual. ED, ¿cuánto vale ED? Perdón, ED vale 5. Y BC, ¿cuánto vale BC? Vale 4. D sería igual a ¿qué? 15 cuartos. ¿Cuánto nos da eso? Hagan, por favor. Preguntas. 3.75. Ya. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya. Y ahí hemos encontrado el valor de aquí y el valor de acá. Preguntas, por favor, hasta ahí. No, licenciado. Ya. Dividan 3 para 2.5, por favor. A ver, no. No 3. A ver. 2 para 2.5. ¿Cuánto me da? 2 para 2.5. 0,8. 0,8. Ya. Ahora, dividan 4 para 5. 0,8. 0.8. Dividan 3 para 2. ¿Cuánto? Para 3.75 creo que me salió, ¿no? 0.8. Ya. ¿Está igual a proporcionalidad, chicos? Ya, entonces, eso es lo que debemos observar cuando nosotros estemos trabajando con proporcionalidades. Miren, y ahí, ¿cuál ha sido en este caso, cuál ha sido la razón? 0,8. Eso, esa es la razón. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? ¿Sí está fácil? Ya, espero que así sea, chicos.